Y bueno, ¿qué tal amigos? Sean bienvenidos una vez más al canal de Crashware Tutoriales, en esta ocasión para enseñarle a cómo transferir saldo de un terminal Claro a otro con la red operadora de Claro. Tiene que ser de un teléfono Claro a otro Claro. Este tutorial no es para otras redes operadoras. Entonces lo que primero que tenemos que hacer es simplemente darle a Tdisco 111, a Tdisco 111 y signo de número. Y luego que pongamos esto le damos al botón verde de llamar o del color que lo tengan. Aquí va a comenzar a cargar el código como dice y entramos al menú único. Acá es donde debemos entrar. Ahora vamos a darle aquí donde está ese parpadeante con una línea verde. Damos clic ahí para que se abra este menú. Bueno, se despliegue lo que es el teclado. Y vamos a darle acá donde está el número uno. Damos clic ahí donde está el número uno porque queremos entrar donde dice recargas a ese apartado. Y le damos a enviar. Y luego acá me dice comunicar PIN, tarjeta de crédito, pasatiempo, recárgame. El número 5 es recárgame. Ahí es donde le vamos a dar, donde está el número 5, recárgame. Le damos a enviar. Y bueno, dice a un número claro o a un número de USA o Europa. Vamos a hacerlo a un número claro porque la solicitud para la recarga la vamos a enviar a un número claro. Y le vamos a dar acá donde está el uno porque dice a un número claro. Y le vamos a dar a enviar. Ahora dice solicitud o autorización. Acá es donde viene lo importante. La solicitud es para nosotros solicitar ese saldo. La autorización es para que la otra persona a quien le mandemos la solicitud autorice ese saldo. Entonces, cuando enviamos la solicitud, la otra persona tocará entrar acá también y autorizar ese saldo. Entonces, nosotros vamos a hacer la solicitud. Vamos a solicitar el saldo, damos clic al uno y le damos a enviar. Si suena es porque tengo el teléfono de mi hermano acá para que, bueno, hacer este proceso. Entonces, solicitud, vamos a darle enviar a uno. Y ahora, bueno, no es posible el pedido porque tardé demasiado explicando, así que lo voy a hacer pausar y hacerlo más rápido. Y pues bueno, resulta que lo estaba haciendo con mi celular, pero yo tengo saldo. Otra cosa que debe de pasar es que la persona que va a hacer la solicitud no tenga saldo. Si tiene unos cuantos centavos o pesos, pues que lo gaste antes de hacer la solicitud, porque te va a decir que tiene saldo. En este caso voy a utilizar este otro teléfono, que es el de mi hermano, y hemos gastado el poco saldo que tenía para poder hacer el tutorial. Entonces, pues simplemente a poner el mismo código y allá nos vemos. Entonces acá el paso donde nos quedamos, le damos a enviar, como pueden ver, que era seleccionar a un número claro, le damos a enviar, le doy a enviar a uno la solicitud y esperemos, ahora sí, dice ingrese el monto a solicitar. En este caso, pues vamos a ver si se puede 30 o algo así de saldo, ya que no es que tenga mucho saldo. Le doy a enviar. Dijiste el teléfono que recibirá la solicitud. En este caso aquí simplemente es poner el número de teléfono, por ejemplo 809-784 o lo que sea, y darle a enviar. No voy a mostrar mi teléfono, bueno, lo voy a mostrar y lo voy a censurar en la computadora, lo que hago por ustedes, ¿eh? Ahí he puesto mi teléfono y le doy a enviar. Aquí tardé un poco, es que todo lo que van a hacer aquí hay que hacerlo rápido. Entonces pues simplemente es poner el número de teléfono rápido y darle a enviar. Y aquí prácticamente me dice uno sí, dos no. Tengo que hacerlo rápido para que no se vaya. O sea, para confirmar si quiero enviar la solicitud, le doy al uno y le doy a que enviar. O sea, le doy a enviar acá. Solicitud de recárgame. Ha sido enviada el número. Una vez completada la transacción será notificado. Pueden ver que ahora me llega una notificación a mi teléfono donde tengo una transferencia. Que si quiero hacerla, pues vamos a leer el mensaje que me llegó a ver qué pasa. Y bueno, pues acá para autorizar esto simplemente tenemos que poner el siguiente código que nos manda acá. En mi caso es este. Lo copio. Bueno, no lo puedo copiar, entonces lo escribo aquí para copiarlo. Atdisco 200, Atdisco 3, Atdisco 1, signo de número. Copio esto tal cual. Y se preguntarán, ¿no hay una forma más fácil para hacer esto? Pues resulta que sí hay otra, pero la voy a explicar en otro tutorial.
Bueno, copiamos el código, vemos, checamos que esté bien, o sea, que sea el mismo, este que escribí aquí, el de arriba y el de abajo. Entonces sí, es el mismo, lo copio y ahora nos vamos a dirigir a nuestro teclado para llamar, o sea, para copiar esto. Pegamos esto. En caso de que no puedan pegarlo, pues tendrán que ponerlo acá y le doy a llamar. Esperamos y dice, bueno, nos manda acá a la autorización y solicitud. Prácticamente ese código es mucho mejor, pueden utilizarlo para hacerlo más rápido. Ahora no nos damos cuenta, entonces le damos al do, que es de autorización, no de solicitud, porque ya el otro teléfono hizo la solicitud de la recarga, este va a ser la autorización. Entonces le damos al do para autorizar y entonces dice registrar clave o continuar sin registrar clave. Vamos a darle al 2, así. Y aquí está, selecciona un pedido. Aquí está el de 30 que la otra persona había solicitado. Entonces le vamos a dar a 1, ya que es el único que aparece. Y vamos a aceptar eso, vamos a autorizar. Podemos cancelar, autorizar, modificar el monto y vamos a darle a autorizar. Ya para mandarle el saldo a la otra persona. Bueno, simplemente fue poner el 1 anteriormente para que se autorizara. Y ahora el 1 aquí nuevamente para decir que sí y le damos a enviar. Y dice transferencia de 30 pesos realizada al móvil. Gracias por utilizar nuestro servicio. Aquí como escucharon, sonó el otro teléfono, que significa que llegó dicha recarga. Ahí pueden ver el mensaje, no lo voy a enseñar tal cual, pero llegó. Recuerden suscribirse al canal de Craftware Tutoriales y hasta la próxima. Chao.